Nosotros, ¿cómo vemos hoy a la ciudad? Vemos a una ciudad paralizada. Y así el programa insignia de la jefa de gobierno pues está parado. No funciona el equipo, no hay presupuesto, no hay ganas de hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno nacional? ¿Eran precios controlados entonces o ayudaban para controlar? Que no teníamos esa finalidad de tener una utilidad del 20, del 30% por cada uno de los productos, que en tan solo un año hemos incrementado nuestras ventas en un 180%. Se vuelven seres inalcanzables de otro planeta. Claro. A ellos no les duele que los carros, porque ellos simplemente piden otro. Claro. ¿No? Y cada año licitan. Caen en un bache, se destroza la suspensión. Exacto, y ellos piden otro. Pues ahí, si no están, recuerda el público las fotos afuera del Palacio Nacional, o si se dan una vuelta por el ayuntamiento, todos llenos de garrazos, ¿eh? Voy a administrar justicia para las mujeres, para los hombres, para los niños, para las niñas, para los grupos originarios. Seré la primera mujer que presida este poder judicial. Pues muy buenas noches, sea usted bienvenida a nuestro programa Línea Empresarial. Y mire, como siempre, cada miércoles procuramos siempre traerle una invitada o un invitado de lujo. Y esta vez no es la excepción. La verdad es que hoy nos hemos esmerado por traerle nada más y nada menos que a la presidenta electa del Poder Judicial del Estado de México. Sobre todo para que nos platique cómo se encuentra este poder, cómo está el Estado de México, porque a mí me parece que hoy la ciudad y el Estado de México tienen una conexión muy fuerte, muy grande, en la cual tenemos que estar participando en el sector empresarial, y creo que este conocimiento que nos va a vertir hoy nuestra invitada seguramente nos va a ser de mucha utilidad. Por eso hoy invitamos a Erika Isela Castillo Vega, quien nos acompaña en el estudio. Erika, te doy la más cordial bienvenida a este estudio. La verdad es que muchas gracias por tu participación. Y lo que queremos justo es lo que oías ahorita al inicio, es que nos platiques sobre todo esa visión, porque me parece que tú ya estuviste en el Poder Judicial y ahora con este cambio, ¿qué ves tú ahora que ya eres electa y sobre todo que vas a ocupar el cargo máximo en materia judicial del Estado de México? Gracias, Leo. Muchas gracias a tu auditorio, a este programa de Línea Empresarial. Pues tienes toda la razón. Yo estoy hecha una fiesta porque efectivamente en el periodo 2027-2029 ocuparé una posición de mucha trascendencia dentro del Estado de México. La máxima tribuna, diría yo. La presidencia del Poder Judicial. Es uno de los poderes más grandes de la República Mexicana, ¿verdad? Pero eso no es todo. ¿Por qué estoy de manteles largos? Cuéntanos por qué estás de manteles largos, a ver. Por todas las mujeres mexiquenses y por todas las mujeres en general. El Poder Judicial cumplió... ¿Vas a legislar para las mujeres? Voy a administrar justicia para las mujeres, para los hombres, para los niños, para las niñas, para los grupos originarios. ¿Verdad que me decís? ¿Estás comprometida en eso? Más que comprometida. Cuando caminaste, hiciste campaña, ¿lo prometiste? ¿Lo vas a cumplir? No te voy a contestar hasta que me dejes terminar lo primero. Ok, a ver, venga para que me cuentes. Mira, el Poder Judicial tiene de haberse instalado en el Estado de México 200 años. Seré la primera mujer que presida este Poder Judicial. Se rompieron techos de cristal. O sea, se rompe el techo, justo, se rompe el techo de cristal en el Estado de México. Se rompieron los techos de cristal en el Estado de México. Por eso estoy tan contenta de este logro, que no nada más es de Erika Castillo, Correcto. Sino de todos ustedes que confiaron en mí cuando fui a tocarles la puerta y a decirles que quiero una transformación de la justicia en el Estado de México. Así es que esa es mi felicidad, porque este logro nos abre a las mujeres un panorama muy amplio en puestos de liderazgo. A ver, ¿caminaste entonces? ¿Hiciste campaña? ¿Hiciste campaña de tierra, de aire? ¿Fuiste a tocarle a los vecinos, a las vecinas, les platicaste tu proyecto, te lo compraron y votaron por ti? ¿Así funcionó? Así funcionó. Caminé el territorio del Estado de México desde hace 2 años. Antes de que existiera o de que se vislumbrara en el horizonte la reforma judicial. Yo lo hice con un sentimiento en el corazón de saber qué necesitaban las personas
por qué había tantas ideas negativas respecto del Poder Judicial y porque ya traía aquí sembrada en el corazón esa expectativa de, pues podría yo ser la presidenta del Poder Judicial. A ver, ¿qué ves antes de este proceso? Porque la gente lo que comenta es una desconfianza hacia el Poder Judicial. Los jueces, para empezar, no hay tantos jueces, los asuntos se atoran, la gente está en la cárcel, la gente purga penas a veces que no debería y solo salen diciendo un disculpe usted, nos equivocamos. Esa parte, ¿cómo la ves tú, Erika? Pues es exacto y esencialmente lo que pude percibir en esta caminata que hice en el Estado de México 2 años atrás de la reforma judicial. La gente me decía, es que la justicia no existe. Claro. Yo hablaba con la promoción o caminaba con la bandera de la promoción de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los grupos originarios, de las personas de la tercera edad, de personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes. Y siempre he dicho, ¿qué se requiere para que puedas ejercer un derecho? ¿Qué es lo primero que requieres? Conocerlo. Entonces, así caminé el Estado de México y me di cuenta de todo esto que estás exactamente diciendo. La gente dice, la justicia no existe. O dice la justicia en favor de la gente que tiene dinero, la justicia a favor de los ricos. La justicia es para los ricos. Okay. La justicia... Ese tabú, ¿lo vas a romper? Se está rompiendo justo ahora. Y creo que inició a desquebrajarse ese sistema vertical del Poder Judicial precisamente con la reforma judicial. ¿Por qué? Porque la reforma judicial nos obliga a quienes pretendemos administrar justicia a caminar, a preguntarte, a verte a los ojos, a decirte, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de la justicia? En esas preguntas que yo le hacía a las personas, me encuentro que me dicen, la justicia no existe, la justicia es para los ricos, yo no tengo justicia porque tengo mi traje tradicional o porque traigo guaraches. Okay. Para mí no es la justicia. La gente no lo siente así. No lo sentí así, pero yo les decía, ¿qué es la justicia? Pues no sé. ¿Qué es la justicia? No, pues no sé. ¿Pero qué crees que me decían cuando les preguntaba qué es la injusticia? Eso sí lo sabe la gente. Discursos de 5 minutos. Enorme, ok. Y les digo, estamos en un mundo al revés. Porque yo tendría que hablarte de justicia y decirme, la justicia es vivir en condiciones dignas, tener un trabajo, que mis hijos vayan a la escuela, vivir en espacios libres de violencia. Pero te pregunto qué es injusticia y sí sabes. Vamos a trabajar hoy, vamos a transformar hoy con esa visión de que tú, de que tu familia, de que tus hijos, de que tu esposo, de que tu esposa sientan la como justicia. Una realidad viva. Ok. La justicia. Erika, nos vamos a un corte comercial y luego ya te voy a preguntar cómo le vas a hacer, porque creo que el Estado de México tiene más de 126 municipios, creo que es enorme y yo creo que hay una demanda de justicia enorme. Yo creo que hay un reto muy grande el que tienes enfrente y estoy seguro que algo nos vas a platicar para saber cómo lo vas a sortear, cómo lo vas a lograr, porque creo que esa es la parte importante y fundamental que la gente esté esperando. Pues regresamos, vamos a un corte comercial y vamos a seguir platicando con Erika Isela Castillo, que nos va a seguir platicando cómo le va a hacer, sobre todo para que la justicia funcione en el Estado de México y usted y yo nos sintamos seguros y que esa justicia no esté en favor de los que más tienen. Que sea un piso parejo, que eso es lo que pedimos todos. Los ciudadanos, los empresarios queremos que este piso parejo se sienta en este país y sobre todo en el Estado de México. Ya volvemos. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Línea Empresarial y la verdad es que estamos platicando con Erika Isela Castillo Vega, que es la próxima presidenta de nada más y nada menos que del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Pero mire, antes de todo eso, déjeme decirle que nuestro patrocinador Team Sanet tiene todo el equipo necesario que usted requiera en materia de hardware para que usted se acerque con ellos. Y además, pídale su descuento, dígales que los escuchó usted en Línea Empresarial. Y si no le dan su descuento, ya sabe, bueno, quéjese con nosotros que se lo vamos a otorgar ese descuento. De eso estoy seguro. Erika, seguíamos platicando. A ver, me llama la atención. El reto que tienes es enorme. Y déjame decirte por qué, a grosso modo, lo que yo veo es no hay jueces suficientes. Un juez tiene muchos asuntos en su escritorio. Algunos no están preparados, va a haber capacitación para los nuevos, cómo se está organizando el Tribunal de Disciplina, va a funcionar, no va a funcionar. Creo que todo esto te toca ver a ti y me parece que
vas a tomar posesión no ahorita, sino más adelante, porque hay una presidencia rotativa. A ver, explícanos primero esta presidencia rotativa y luego platícame de todo esto que te acabo de preguntar. Claro que sí, con mucho gusto, Leo. Efectivamente, la presidencia del Poder Judicial del Estado de México es de las pocas que se fueron a elección popular. La presidencia. Ok. Bien, entonces la ley para el Estado de México dice que la presidencia tendrá una duración de 8 años, que es la misma duración que tendrá el encargo de los magistrados electos a través de voto popular. Pero esta presidencia decide la ley dividirla en 4 periodos de 2 años. Entonces, por eso se dice que es rotativa. ¿Eso solo en el Estado de México? Solo en el Estado de México. Fue la excepción. Fue la excepción. ¿Por qué? Bueno, porque así la legislatura lo estableció y cosa que yo aplaudo, ¿eh? Ok. Si no hubiera sido así, Leo, para mí hubiera sido prácticamente imposible poder liderar este poder judicial. Porque previa a la reforma nos encontramos ante una institución cerrada, vertical, en donde pues yo tendría muy pocas posibilidades por 3 razones bien sencillas. Ok. Porque soy mujer, porque no tengo apellidos políticos y porque no pertenezco a la cúpula del poder. Entonces yo celebro mucho esa O sea, tú no parte vienes, de la a ver, tú no reforma. vienes en hombros de nadie. No, ¿No vienes en hombros de Morena? no. Llegas como una ciudadana. Bueno, sí vengo en hombros de alguien, Ok, de la gente que confía en mí, ok. de ti que me recibiste en tu casa. Tú trabajaste en el Poder Judicial, ves una oportunidad, haces campaña y lo logras. Así es como funciona. O sea, es Así una es. historia de éxito que no viene en hombros de nadie. Así Ok. es, exactamente. Además, déjame compartirte que en funciones como magistrada, soy la única magistrada de carrera judicial que ganó una elección y que la gente ha confiado en mí para que yo continúe impartiendo justicia. Pero retomamos lo de la presidencia. Venga. Entonces, dura 8 años la presidencia, pero se divide en periodos de 2 años. El primer periodo, justamente hoy, que transcurre del 2025 a septiembre de 2027, está ejercido por el presidente Héctor Macedo. El segundo periodo es el que me corresponde a mí, que es de 2027 a 2029. El tercer periodo le corresponde al magistrado Luis Fernando. Él no tenía carrera judicial, pero gana la elección popular, la gente le apoya, le da la confianza y hoy, presidirá también el Poder Judicial. Y la cuarta presidencia, para completar los 8 años, está vacante porque ninguna otra mujer ganó la magistratura y obtuvo los votos suficientes para ser presidenta. ¿Y qué se hará en del esos Poder casos? Judicial. ¿Quién va a cubrir esa posición? ¿Y en qué momento lo van a definir? Se va a definir en la próxima elección judicial. Correcto. En la próxima elección judicial habrá una boleta especial para poder elegir a la persona que será presidenta en el último periodo de 2 años, que necesariamente dejó establecido el IEM y el Tribunal Electoral debe de ser una mujer. Para mí eso es un gran logro, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces así va a transcurrir la presidencia. Y respecto a lo que tú dices, la justicia en el Estado de México tiene muchos retos frente de sí. Y precisamente tocaste un punto medular, el número de jueces. Necesitamos más jueces. La media nacional establece que para cada 100,000 habitantes debe de haber al menos 5 jueces. Cada 100,000 habitantes, 5 jueces. Así es. Ok. En el Estado de México tenemos un juez por cada 100,000 habitantes. Que nos faltan 4. Nuestro juez hace el trabajo de 5 jueces en otro estado. Entonces, sí requerimos a más administradores de justicia. Pregunta ahí, Ajá. ¿hay presupuesto para eso? Pues mira, los temas ¿Se presupuestales... queda corto? ¿Depende de ti? ¿No depende de ti? No, de mí no depende. Justamente como lo he dicho en este periodo, quien preside es el magistrado Héctor Macedo, sacar un trabajo formidable haciendo ver a la legislatura
bueno, cuáles son las necesidades reales del Poder Judicial. Entonces, el presupuesto no es suficiente, pero estoy segura de que con lo que tenemos podremos hacer mucho, mucho bien y hacer el trabajo bien realizado en favor de los mexicanos. Ese es el reto que tú tienes y el compromiso que tú te has fincado Así para poderlo es, lograr así es. y dar como resultados para no fallar a la gente. Sí, finalmente mi compromiso es con la gente, con las y con los mexiquenses, ¿verdad? Con una transformación de la justicia, una justicia sensible, una justicia cálida, una justicia que no dependa del código postal, Correcto. una justicia que no dependa de tu profesión. Y por ejemplo, aquí estamos hablando de empresarios. Los empresarios son un área social que debe de ser atendida. Necesitamos darle certeza jurídica a los empresarios con la finalidad de que tengan confianza, hagan negocios, hagan contratos, abran empresas, porque eso genera empleo. ¿Habrá certeza jurídica? ¿Eso te comprometes tú con el sector empresarial? Sobre todo porque esa fórmula que tú acabas de decir es súper importante. Sin certeza jurídica no hay inversión y sin inversión no hay creación de empleos y el Estado de México seguirá sufriendo esto. Creo que es un tema que pones en la mesa, que lastima, que duele, pero que hay que tocarlo. Sí, esa es la realidad de las cosas. Tenemos mucho que hacer dentro del Poder Judicial y la certeza jurídica no específicamente para el sector empresarial, sino la certeza jurídica para todas y todos, porque todas las áreas son importantes. Mira, te voy a platicar. Del 100% de los asuntos que conocemos dentro del Poder Judicial, más del 60% tienen que ver con la materia familiar. ¿Tú te lo hubieras imaginado? No lo sabía, fíjate. La mayoría de los asuntos están en materia familiar. Okay. El 40% restante se divide en materia laboral, materia mercantil, materia civil y materia penal, ¿verdad? Entonces, creo que el área más sensible de nuestra sociedad es precisamente la familia, todo lo tocante a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Okay. Debemos de atender ahí. Pero yo escucho y yo veo a los empresarios, sé la importancia de que la actividad económica se desarrolle de manera transparente, de manera segura, con la certeza jurídica con la que hemos hablado. ¿Y qué tiene que ver o cómo vamos a lograr esta certeza jurídica? Bueno, pues ya se están capacitando a nuestros jueces que acaban de ser electos a través del voto popular. Se están generando proyectos y procedimientos rápidos y ágiles para que las sentencias se obtengan de manera pronta y sean eficaces. La especialización, la creación de juzgados con la finalidad de desasolvar el sistema judicial. A ver, en este tema yo quisiera hacerte una pregunta porque tú vienes de carrera judicial. Así es. ¿Qué funcionaba mejor, esta carrera judicial o ahorita preparar a los jueces cuando ya tomaron la posición? Mira, en el Estado de México somos bien precavidos. Y previamente a que ellos entraran en funciones, ya electos con su constancia de mayoría en la mano, se generó un programa previo a que entrasen en funciones en donde se les realizó, se les otorgó una capacitación express, la realidad de las cosas, de cómo funciona el tribunal electrónico, áreas muy generales respecto de la materia en la que van a impartir justicia. Okay. Se han tomado prevenciones para que los jueces nobles, los que llegan de la elección judicial, que por cierto, muy jóvenes, muchos de ellos, estén coachados por un juez de experiencia, que vean audiencias para que ellos puedan realizarlas. Entonces, sí, la curva de aprendizaje se está atendiendo acá dentro del Poder Judicial. A ver, ¿y eso no le daña a la justicia cuando tienes una curva de aprendizaje y la gente ya está ahí y estás juzgando a unas personas y puede ir a la cárcel una persona, puede perder un hijo una persona, puede perder una propiedad? ¿No lo daña? Mira, yo me he caracterizado por ser muy transparente y a mí me gusta siempre decir las cosas como son. ¿Es un riesgo? Sí, sí lo es. ¿Es un riesgo que previó la propia reforma? También lo es. La reforma judicial es un producto humano, un constructo humano. Y como todo lo humano, es perfectible, ¿verdad?
Y esta curva de aprendizaje precisamente es una de las cosas que se tendrá que ponderar en lo subsecuente. Pero acá en el Estado de México estamos realizando acciones, ejecutando programas con la finalidad de que en lo que estos jóvenes jueces adquieren experiencia, los estemos coachando, les estemos compartiendo nuestra experiencia para, bueno, que la impartición de justicia realmente sea eficaz. Además, no perdamos de vista que están cobijados por personal de experiencia, secretarios, actuarios, oficiales judiciales. Ese personal no cambió. No cambió. Ese personal continúa, conoce toda la mecánica, sabe, los puede coachar, sabe para dónde va, dirigirlos, o sea, es el CADI del golfista, prácticamente, que le va a decir qué hacer lo dejaste en muchas ocasiones. Claro. Ok. Sí, o sea, no están solos. Los jueces que ya tienen el conocimiento jurídico, lo que requieren justo ahora es adquirir sensibilidad y experiencia. Pero como todos son personas muy comprometidas con la justicia, yo sé que lo vamos a lograr. Yo sé que vamos a rendir buenas cuentas a las y a los mexicanos. Erika, cuéntame de la corrupción. A ver, la corrupción, teóricamente todo el mundo decía, la justicia se imparte, insisto, por dinero, había corrupción en los expedientes. ¿Qué sucede y qué ves tú? ¿Esto va a mejorar? ¿Esto va a eliminar la corrupción? ¿Va a seguir habiendo corrupción? ¿Qué ves tú en este tema, sobre todo, que es algo que te va a tocar vivir y que vas a tomar ya el reto pues muy pronto? Fíjate que una de las premisas que estuve abordando en esta caminata en el territorio del Estado de México es precisamente lo de la corrupción. Seamos honestos. ¿La corrupción existe? Sí existe. Y no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero en esa honestidad también les digo que la mayoría de los servidores y servidoras judiciales del Estado de México somos personas honestas, transparentes, que tenemos familia y que sabemos que de nuestro trabajo depende su subsistencia y que por eso lo cuidamos y que hacemos las cosas conforme lo marca la ley. ¿Cómo la vas a blindar? No es que se blinde, se tiene que prevenir. ¿Qué traes tú en esta parte? ¿Cómo lo vas a blindar? En esta prevención, ¿qué harás tú para que esto no suceda y para que en este periodo que vas a estar tú, esto, digamos, funcione la justicia al 100 en el Estado de México? Pues mira, se ha generado ya conciencia en los servidores judiciales de que necesitamos recuperar la confianza de la ciudadanía. Así las cosas, tenemos líneas rojas en cada sede judicial con la finalidad de que si algún servidor judicial pretende que se materialice un acto de corrupción, sea denunciado de inmediato. Pero por eso necesitamos de tu ayuda, necesitamos que tú seas lo suficientemente valiente, usuario del servicio, y que si tienes a la vista algún acto de corrupción, no los hagas saber. Porque hoy tenemos órganos especializados en materia de corrupción. Hablaste muy acertadamente hace un momento del Tribunal de Disciplina, ¿verdad? Correcto. El Tribunal de Disciplina desempeñará esas funciones de supervisión. Pero reitero, necesitamos tu ayuda. Si tú no denuncias, si tú no continúas el trámite de la denuncia, ¿cómo podrá entrar a realizar acciones el Tribunal de Disciplina? O sea, tenemos que colaborar todos. Déjame entender un poquito lo que ve el ciudadano. El ciudadano lo que dice es: yo no denuncio porque tengo miedo, porque me va a pasar algo si voy y denuncio. O a veces el mismo juez te lo dice: no denuncies porque pues estos cuatitos no se puede con ellos. Mejor lo que está pasando en México, lo que pasó en Michoacán con el limonero. Creo que pasan muchas cosas todos los días y creo que el Estado de México tiene también ese gran reto. Por eso te lo pregunto, Erika, porque creo que sí queremos denunciar, los ciudadanos queremos denunciar porque no queremos un país como el que tenemos, pero lo que te detiene es ese miedo y ese temor de decir las represalias son más grandes y tengo hijos, tengo familia. Esto es lo que ve el ciudadano de a pie, por así ponerlo. Sí, yo lo entiendo, pero tenemos que ser valientes y tenemos que denunciar. Fíjate que hay un concepto que no es novedoso, pero que no es muy conocido, y se denomina justicia abierta. La justicia ya no es esa que conocemos de que nada más se den los juzgados. En esta justicia abierta, todos y todas tenemos que participar.
los que administramos justicia, el poder legislativo, el poder ejecutivo, la sociedad civil y los ciudadanos. Este es el ecosistema de justicia, es decir, todas las partes que tenemos injerencia para que la justicia sea una realidad viva. La corrupción, tú me dices, la corrupción no tiene una generación espontánea. Por ahí dicen, hay una corrupción bilateral. Es de dos, siempre. El que soborna y el que recibe. Así funciona la corrupción. Exactamente. La impunidad es diferente, es solamente de uno. Así funciona. Exactamente. Entonces, ese es mi llamado a la conciencia de la ciudadanía. No provocar actos de corrupción, y si los estás viviendo, denúncialos. De verdad, tenos confianza. Verás que sabremos responder a esa gran responsabilidad que adquirimos cuando tú nos permitiste Erika, estar en la administración. ¿Tendrás un canal abierto para esta ciudadanía que va a denunciar? Tú tendrás un canal abierto, estarás abierta en ese tema. ¿Cómo van a poder tocar las puertas? Yo quiero comprometerte en este tema de que tú me digas, la gente que viva este proceso y que sea amenazada o que se le pida dinero para poder solucionar su asunto, se puede acercar a ti a través de tus redes sociales, a través de un WhatsApp. ¿Qué se te ocurre o qué es lo que tú ya tienes en mente como proyecto, como plan de trabajo, para que la gente se acerque a ti y te diga, Erika, pasó esto con tu juez tal en este municipio? ¿Qué harás? Mira, voy a remembrar un hecho muy particular. Cuando estuve en campaña, la gente me decía, bueno, yo voto por usted, pero cuando la vaya a buscar, sí me va a recibir, sí me va a reconocer, claro, sí me va a abrir la puerta. Y mi respuesta siempre fue la siguiente. Número 1, no tendrá que tocar nada, porque no va a haber puertas. Pero también le digo que si me va a ir a buscar a la oficina, no me va a encontrar, porque mi compromiso con las y con los mexiquenses fue realizar y llevar una presidencia de territorio. ¿Qué es esto? Estar presente en los edificios sedes, en los juzgados, en los centros de mediación y de conciliación, recorriéndolos permanentemente. Si tú me ves en un edificio sede, con toda la confianza me dices, está pasando esto, hay este acto de corrupción, y ten la seguridad de que daré seguimiento de manera muy directa a cada denuncia que presenten contra servidores públicos que puedan generar un acto de corrupción, que te dilaten un trámite, que no te prestan un expediente, etcétera. Ahí voy a estar para ti. Ese es mi compromiso y no lo hago justo ahora contigo. Tú sabes que lo hice cuando te fui a ver. A ver, me gusta esa parte, Erika, que estás comprometida, y yo creo que esos servidores son los que necesitamos. Este país necesita este tipo de servidores que están comprometidos no solamente en campaña, sino cuando ya tienen la posición, cuando ya están al frente de sus responsabilidades, que digan, ahora sí te voy a cumplir. Por eso creo que es algo muy interesante. Sí. Te lo quería preguntar, sobre todo en esto que le duele a este país y mucho, y que creo que puede ser algo que te puede, pues obviamente, catapultar y dejar en una buena posición y ser recordada como una presidenta magistrada que logró esta transformación en el Tribunal del Estado de México. Me voy a ir a un corte comercial, Erika, y bueno, pues ya lo oyó usted que nos escucha, usted que está atrás, de verdad esto nos da gusto porque sabemos que hay alguien que está comprometido o comprometida en este tema, en esta materia de corrupción, que tanta falta le hace a nuestro Poder Judicial. Eliminar esta corrupción para que México funcione mucho mejor. Mire, le vamos a dejar las redes sociales de Erika, seguramente nos las va a dejar para que se contacte usted con ella y para que de manera permanente esté usted en contacto con ella para que pase esto que nos está comentando. Ya nos vamos al corte comercial y regresamos. No se vaya. Simplificamos la información para potencializar la tecnología en tu empresa. GTech. Transformamos datos en soluciones. Soluciones sin límites en tecnología de la información. Contacto. Pues muy buenas noches, sea usted bienvenida a su programa Línea Empresarial, y como cada miércoles, siempre en este programa le traemos un invitado de lujo. Y hoy no es la excepción. Hoy hemos invitado a una persona que de verdad tiene mucho conocimiento, no solamente en materia económica, porque ha estado presente en los últimos gobiernos, pero también tiene mucha experiencia en materia de gobierno. Y me refiero a Raúl Flores García,
que ha sido exdelegado de Coyoacán, por lo tanto sabe cómo se gobierna una alcaldía. También estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública y también obviamente fue prácticamente el último expresidente del PRD después de que este PRD prácticamente se disminuyera. Y yo creo que esta experiencia nos puede ayudar para entender cómo está funcionando la ciudad y cómo la ve desde otro ángulo, no desde el lado de gobierno, sino desde el ángulo opositor ahora. Raúl, por eso te hemos invitado. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa Línea Empresarial. Bienvenido. Muchas gracias, Egido. Un gusto y gracias al público. Buenas noches y pues encantados de estar por acá. Raúl, pues yo creo que tenemos muchísimas preguntas para ti porque tu currículum es muy amplio, tienes mucho conocimiento, estuviste prácticamente al lado de un jefe de gobierno, tú manejabas el partido en el poder, el que era mayoritario en esta ciudad, que fue el PRD. Y a mí me gustaría que me platicaras ahorita una breve semblanza de cómo ves la ciudad, sobre todo en materia económica, en materia de seguridad, de movilidad y pues de los temas que traes en el radar, porque creo que todo esto le mueve al sector empresarial. Claro, pues no la veo muy distinta de cómo la sufren los ciudadanos en general. O sea, creo que no es un secreto y cualquiera que este día, ya al término del día, pueda recapitular, pues algunos habrán tenido un retraso en el tráfico y nunca verán un policía. Ya desaparecieron los policías agilizando los cruceros viales. Habrán caído en varios baches o alguna coladera abierta. ¿Qué pasa con los baches, Raúl? Eso está tremendo. Está tremendo. Pues mira, pasa que... ¿Ellos circulan en otras autopistas? Sí. ¿Tienen otras calles ellos y nosotros los ciudadanos otras o cómo? Fíjate que ese fenómeno lo conozco bien, aunque no comparto la indolencia. Pero algo que la gente no se pone a reflexionar es que primero hacemos que los servidores públicos se vuelvan seres inalcanzables de otro planeta, casi, y ellos viajan en los carros oficiales. Correcto. Es como cuando éramos chavos que decíamos, oye, ¿cuál es el mejor carro para los topes? Ah, pues el rentado, ¿no? Porque ese no te duele. Claro. A ellos no les duele que los carros, porque ellos simplemente piden otro. Claro. ¿No? Y cada año licitan. Caen en un bache, se destroza la suspensión. Exacto, y ellos piden otro. Pues ahí, si no están, recuerda el público las fotos afuera del Palacio Nacional o si se dan una vuelta por el ayuntamiento, todos llenos de carrazos, ¿eh? O sea, oye, a ver, ¿había un número para denunciar los baches y que te lo pagaba el gobierno de la ciudad si caías en uno? ¿Sigue funcionando esto o es puro mito? No, mira, la ciudad tendría la obligación, pues, hay un seguro y además hay un procedimiento en lo que hoy es el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, perdón, que antes era el contencioso, para que te paguen. Cada vez, por lo que me dicen, se ha vuelto más engorroso. Acuérdense también que cada vez tenemos los ciudadanos menos medios de defensa porque se han ido agotando. Se agotaron los medios de defensa, que había sido... La Suprema Corte, por ejemplo. Sí, así es, un avance democrático de este país. Sí, y unos contrapesos que se habían puesto los órganos autónomos del Estado, en fin, y entonces en ese sentido, pues hay menos posibilidades de reclamar cosas al gobierno. El gobierno lo que sabe hacer, y lo vimos ahora, su única respuesta en el caso de Clara Brugada es: te doy dinero. Ahora golpearon a policías la semana pasada en la marcha del 2 de octubre, horrible, algo inédito en la ciudad, y su respuesta fue: los admiramos mucho y les vamos a dar dinero. Los vas a compensar. Los vamos a compensar. Ver, tocas dos temas padrísimos y fíjate qué rápido, ya pasaron 5 minutos que nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Pero hay muchos temas que comentarte. El primero, pesos y contrapesos, ¿se pierde el Estado de Derecho? Sería una pregunta que me contestas después de corte comercial. Y la segunda, esta parte que a la gente le molestó mucho el 2 de octubre, ver a los policías impotentes siendo pintados, golpeados, quemados inclusive, les lanzaron bombas molotov. Nadie opera, nadie dice nada, los comercios fueron saqueados prácticamente y no pasa absolutamente nada en esta ciudad. ¿Vivimos en la época de la impunidad? Esa sería mi segunda pregunta. Raúl, creo que nos vamos a corte comercial. Correcto. Y vamos a regresar a platicar con Raúl para que nos platique, Raúl Flores, con su experiencia de gobierno que ha tenido, qué está pasando o cómo podría mejorarse esto que hoy estamos viviendo. Ya volvemos, no se vaya, quédese con nosotros. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Línea Empresarial. Estamos platicando con Raúl Flores García,
que tiene esta experiencia dentro de gobierno, y justo te hacía yo la pregunta, Raúl, a ver, Sí. porque empezaste a platicar de esto de pesos y contrapesos, y me parece Claro. que la política es de pesos y contrapesos Debería y se ha perdido. Hoy estamos en estado de indefensión, sería la pregunta. Pues estamos en un estado grave, porque, y no exagero, porque los negocios, por ejemplo, necesitan un clima de certeza para hacerse. Todos los que hoy Los tenemos una vida empresarios necesitan económica, ¿no? Los que van a Necesitan- invertir. Claro, necesitas, o sea, siempre, no te pueden criticar por cuidar tu dinero y buscar aliviar tu pago impositivo. Eso el Estado mismo te da herramientas. Claro. Bueno, te forman los contadores, ¿no? Claro. La UNAM ahí está lleno, la Facultad de Contaduría, y necesitas un contador, y ese contador ve cómo hace más rentable tu negocio. Hoy, esto que estábamos acostumbrados de tener por lo menos algunas armas contra el fisco, pues están diluyendo con el pretexto de pegarle a Salinas Pliego. Pues Salinas Pliego no tiene la condición que tienen Ok. cientos de miles de empresarios Pues del país. hay un estado de indefensión. ¿Tú lo ves entonces grave este asunto? Yo lo grave, porque es una regresión. Todo lo que sea regresión de El haber perdido la vida garantías. institucional que teníamos antes, el haber destrozado También. estas instituciones, ¿es grave? Sí, que no puedas saber en qué se gastan, ¿no? Los dineros, que el funcionario no tenga estos contrapesos de los que hablaba. O sea, el poder se modera. O sea, Thomas Jefferson decía que el problema no es llegar a la democracia, sino cuando llegas a un nivel de desarrollo estás condenado a la eterna vigilancia. Y aquí bajamos las manos, hay que decirlo, Ok. ¿no? Y noción de que un hombre nos va a venir a salvar a todos, como si no fuera el esfuerzo individual. ¿Por qué se bajaron las manos? ¿Lo bajó la ciudadanía? ¿Le importa poco la política? ¿O la oposición no ha hecho su trabajo? Yo creo que la parte de un discurso de seducción, ¿no? Muy seductor, que parece que te va a ofrecer todas las respuestas, aunque sean incongruentes, pero nos acostumbramos a revisar poco las propuestas de los políticos, y Andrés Manuel encontró ahí en esta falta de curiosidad, ¿no? Incluso Xochitl le copió, o sea, ya andaban Xochitl y Claudia viendo quién le regalaba más dinero a la gente desde qué edad más temprana, ¿no? Entonces, eso es lo que no está bien. O sea, no se habla con claridad, no se le dice a la gente las cosas. ¿Por qué? Porque el mayor miedo del político es contrariar a las personas, y eso de entrada está mal. ¿Crees que este exceso de promesas se vea reflejado en los resultados al final? Ese dinero que yo te prometí finalmente no va a alcanzar, no te lo voy a dar, y eso va a traer una consecuencia, ¿cierto? Claro, es como lo que le atribuyen a Mark Twain, ¿no? De nadie promete tanto como el que no va a cumplir. Claro. ¿No? Entonces, ¿Crees que eso carga un costo el gobierno actual? yo creo que ¿El costo político es muy alto? Yo creo que los costos políticos están para quien los quiera ver. ¿Qué pasó en la elección del Poder Judicial? Regresando a los temas, votó un escaso 10%. 10% es, Claro, de la población es pero considerando los nulos, pero si ya le quitas los nulos, el 7%, o sea, es nada para el volumen de inversión que hacen. Si quitas a los en acarreados ayudas. es menos. Y además la oposición está viéndose la pelusa en el ombligo, porque se develó una cosa que para mí es importantísima. Por primera vez sabemos con certeza que los votos, no pasa nada si vas a votar. Si no vas a votar, no te quitan. Yo les pido que me digan a quién le quitaron su apoyo por no ir a votar por el presidente de la Corte de Justicia, de la Suprema Corte, o los ministros, o lo que sea. ¿Amenazaron con quitar los apoyos? Siempre han amenazado con quitar los apoyos, y siempre han dicho que los apoyos les van a dar. Pero ya van dos, tanto en la ratificación de mandato de Andrés, que estuvo más elevado, pero no llegaron a lo que dijeron. Andrés se regodeaba de que iba a tener 25%, y acá decían pues que el 30%, si no mal recuerdo, en las notas de prensa y las declaraciones de la presidenta. Entonces,
ahí hay algo que no está, y además una oposición... A ver, la oposición está ausente, está tibia. Mira, la oposición está comprometida. A ti te tocó ser gobierno. Seguramente tú medías a la oposición cuando tú eras gobierno. ¿Tú qué sientes ahora? Mira, yo siento que está comprometida en el sentido hasta policíaco del término. ¿Comprometida en qué sentido? Pues que todos han entrado al juego de los dineros ¿En el reparto? Inexplicables, de los diezmos, de pedir, o sea... y luego me dicen, oye, Raúl, es que la política es así, o sea, ¿cómo? O sea, no, a ver, o sea, yo tuve 32 años en el servicio público, ¿no? Y mira, me quisieron afectar con algo, no pudieron. ¿Por qué? Pues porque también se puede hacer la política de otra forma, ¿no? A ver, tú estuviste en la campaña, recuerdo, de Alejandra Barrales. Así es. Tú la apoyaste, era su brazo derecho, pierde Alejandra Barrales, llega Claudia a la jefatura de gobierno en aquella época y tú te ausentas, te desapareces. ¿Hubo exilio? No. ¿Te autoexiliaste? Bueno, todavía seguí de presidente del PRD. Ok. Pero sí me fui o sea, ya cuando en el 2019 todavía fui a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, ahí en la Asamblea Legislativa, estuvo Andrés Manuel, nos pudimos ver de frente, y después vino, se acabó la legislatura, también era yo diputado, si recuerdas, entonces entregué la parte de la legislatura, luego... el partido, pues yo ya también quería dejar de ser presidente del partido y necesariamente hubo una rudeza ahí, pero al final yo encantado de dejar de ser ya presidente del PRD en el 2019 y entonces me voy efectivamente unos meses a España, ¿no? Que yo tenía pues por raíces, por otras, varios pendientes por allá, algunos pendientes de salud que entre tanta actividad nunca había atendido y me voy para allá 5 meses, aislado totalmente, pero más bien por un tema personal que por un tema legal o de... Tú decides dejar la política, Sí. darte un espacio, salir y simplemente ahora estás monitoreando todo esto. A ver, Sí. y regreso al tema de los precios y contrapesos, ya me lo Sí. explicaste más o menos cómo está. Toquemos el tema, porque yo creo que tocaste un tema importantísimo, el 2 de octubre, que acaba de pasar. Claro. Los periódicos reportaron este saqueo a los comercios, estos golpes a los granaderos que teóricamente ya no iban a haber, volvieron a existir, no sé, Claro. y no pueden operar, y ellos mismos se quejaban y decían, es que no podemos hacer nada, estamos con las manos atadas. ¿Qué sucede ahí? ¿Hay otro vacío de poder? Sí, rápidamente digo, me tocó liderar el programa de recuperación del centro histórico en la Secretaría de Seguridad Pública. Yo era el encargado Okay. de la parte de policía. Después regresé como jefe de la primera región. Fue en 2 etapas, una con Andrés como jefe de gobierno y Marcelo como secretario, y después con Marcelo como jefe de gobierno. Okay. Y yo te diría, sí tengo experiencia, también fui coordinador ejecutivo de la jefatura de gobierno con Alejandro Encinas y mi área era la seguridad. Entonces, el operativo del 2 de octubre es uno de los operativos principales, junto con los grandes partidos de fútbol, algunos otros eventos sociales, fenómenos socioorganizativos les llaman, que se hacen en la ciudad. Y el 2 de octubre, yo te diría, primero, había todo un protocolo, se habían seguido, o sea, ya había suficiente conocimiento en la ciudad como para hacerlo. Okay. Tenemos varios problemas. Rapidísimo, cuando la jefa de gobierno, entonces Sheinbaum asume, dice que va a acabar con los granaderos. Primer error, los granaderos no son un problema, son una solución. Toda gran ciudad necesita un esquema de contención porque nunca sabes. De contención, por supuesto. Así no es, porque para proteger los bienes y a las personas pacíficas de los violentos. O sea, ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, cuando tú dices que no va a haber granaderos, pues te estás cortando un brazo. En una indefensión a la ciudad. Indefensión. Finalmente todos vimos que más tarde que temprano comenzaron a aparecer, pero lo que sí cortaron fueron las capacitaciones, las prácticas. Acabo de ver unas fotografías horribles del agrupamiento a caballo, donde pobres animales están abandonados, enfermos,
horrible. Cortaron todo eso porque además son... ¿Cortaron ese es presupuesto? esta parte en la que se te infecta la uña y te cortan el brazo, ¿no? Claro. No van a tratar el programa en específico. Entonces, el 2 de octubre pasado, que todos vimos horrorizados cómo golpearon a los policías, 94 personas fueron heridas, o sea, por 350 tipos, o sea, no, para mí no, el bloque negro, o sea, son unos delincuentes, ¿por qué? Porque dice el secretario de gobierno, es que fue una provocación, nosotros no íbamos a reprimir, no se trata de reprimir, o sea, la represión... Se trata nada más de poner orden. Pero la represión no es una mala palabra, son esas cosas que nos han metido así, nos han grabado. No, se tiene que reprimir a los violentos. ¿Por qué? Porque los pacíficos estaban marchando y tu obligación como autoridad es poner orden y además cuidar los bienes, o sea... Y vigilar la seguridad de tu Y esta ciudad. parte en la que están diciendo casi con un desdén, es que pues que vuelvan a hacer su riqueza. 6 millones de pesos, decía una dueña de una joyería que le robaron. Perdón, eso, ¿a qué hora lo vuelves a hacer? ¿El gobierno de la ciudad lo va a reponer eso? No, es parte de lo que yo veo, o sea... Otra vez regresamos al estado de indefensión. El estado de indefensión, pero además, no pasa nada. y el autoinfligido, porque las cámaras empresariales, en este caso, ¿dónde están? O sea, se hubiera convocado un paro. También ausentes las cámaras empresariales, ¿así lo ves? Callados, temerosos de que no vaya a importunar, no nos vayan a meter alguna cosa, de un castigo. Pues no, o sea, se necesita valor ciudadano. A ver, ¿no? Raúl, en ese punto me comentas, a ver, los ciudadanos callados, los partidos ausentes, las cámaras empresariales ausentes, ¿qué ves tú entonces? ¿Ya no ves ninguna otra posibilidad de esta ciudad? No, claro, yo creo que los ciudadanos, o sea, el ciudadano como tal, está harto en su fuero interno, ¿no? Lo que platicábamos, creo que a nadie, hoy no sabemos si vamos a llegar, no sabemos si un bache va a hacer que una pipa de gas estalle, si esa pipa de gas no pagó mordida para no pasar las regulaciones, no sabemos si la gasolina va a traer agua porque es huachicol, no sabemos, o sea, yo creo que todos estamos hartos de salir a la carretera. Es una incertidumbre tremenda. Yo soy un usuario de las carreteras sin sentido y de los aeropuertos, ¿no? Por temas de trabajo. Y de verdad, la carretera de mal en peor, la seguridad. El aeropuerto de mal en peor. La terminal 1 huele feo. Decía un amigo que tenemos en común, un periodista que se llama Adrián Rueda. Sí, cómo no. Y decía que no terminan de ponerse de acuerdo Clara y Claudia en el tema de la pipa. Que cada quien hace esfuerzos aislados para ver cómo la sortea. ¿Tú qué ves de esta parte? Mira, yo veo que es patético porque antes que había que el gobierno del PRI o del PAN y el gobierno local del PRD, era muy fácil ponernos de acuerdo. En general, venían los profesores, hacíamos un operativo conjunto. Venía un visitante internacional, el Papa, y nos poníamos de acuerdo de inmediato. Hoy es un juego de soberbia, aparte de gente de cada vez menos capacitada. Un juego de poder que le afecta directamente a la ciudad y al ciudadano. A la ciudadanía y a las inversiones, porque la ciudad está ¿Tú no ves coordinación atractiva. Entonces ahora entre el gobierno y los partidos de oposición, con los alcaldes? No, yo veo algo peor aún, Leovigildo. ¿Qué ves tú? Es una subordinación. ¿Tú ves una subordinación? Sí, una subordinación, Okay. clara, ahora sí que claramente es retraída frente a la presidenta. Ya no es como antes que tú tenías un frente, ganamos entonces el Fondo de Capitalidad, ya se perdió. Me tocó ver cómo Encinas negociaba lo de que sacar el plantón absurdo de Reforma y del Zócalo, a enfrentarse a Fox. Yo mismo hasta en Coyoacán me tocó decirle a Calderón que no lo acompañaba a inaugurar una lechería y me habló y era, había una posibilidad de interactuar de que diálogo. hoy no lo veo. O sea, hoy mejor me quedo callado porque te tengo miedo y con miedo pues nos hacemos. A ver, tocaste Coyoacán y voy a hacer una pregunta específica para Coyoacán porque a ti te tocó limpiar el centro también del ambulantaje. Hoy Coyoacán prácticamente está invadido por ambulantes, no solamente en el centro, está invadido en todas sus arterias.
¿Qué está haciendo el alcalde? Mira, sí, a mí me tocó limpiar los 2 centros históricos más importantes de la ciudad, el de la Ciudad de Coyoacán México y el Central. del Platícame la experiencia en Coyoacán y luego me platicas Sí, la de mira, Ciudad de hicimos, México. a mí me tocó la obra que inició el hijo de Berto Castillo Jr., me tocó retomar las negociaciones. Yo venía del centro histórico, pues se les dijo, ya están los espacios que habíamos hecho con María Rojo, pero también estuve 2 veces en Coyoacán, una de sustituto de María Rojo, y habíamos hecho todo para reubicar a los ambulantes. No se metían a sus locales. Finalmente, me tocó llevar las negociaciones y ser inflexible. Mira, no exculpo a Giovanni, pero desde que entró Mauricio Toledo comenzaron a cederle espacios después Porque generalmente con el comerciante formal se queja mucho de que Claro. tiene unas pérdidas por el informal. No hay igualdad de competencia. Esa es la queja Por permanente. supuesto. Sí, pero sobre todo porque el espacio público bien ordenado es una garantía de que vas a tener Para todos. Para todos, bien ordenados los paraderos, bien ordenados. Entonces, mira, yo creo que en Coyoacán también llegaron otra vez a encontrar un statu quo importante. Creo que se ha avanzado. La verdad es que yo ya voy poco los fines de semana, ando, por lo general estoy fuera de la ciudad, Ok. pero creo que el tema es retomar, si se puede, una condición de firmeza. O sea, yo creo, o sea, sí creo firmemente que tus equipos de vía pública, tus equipos de seguridad pública, todos los equipos de gobierno, pues deben estar unificados y deben tener una misma idea, ¿no? Porque Deben de trabajar coordinados Sí, para lograr porque- el objetivo, porque sobre sí, todo para sí. lograr ese orden y ese equilibrio Claro. para que la gente no se queje. Si cree el de vía pública que, es que le voy a poner uno, no pasa nada, y el otro, y entonces el subdirector ve que puso uno, pues, oye, pues, yo tengo 2 aquí. Eso es algo que tiene que venir el compromiso en línea para evitar ese tipo de Y cosas. se puede en base a tu experiencia. Tú lo Ujú. lograste, tú lo hiciste, tú Ujú. pusiste orden en los 2 centros, en el centro de Coyoacán y en el centro de la ciudad. A ver, me platicabas también. Oye, de que el centro de estuviste- la ciudad ahí sí he ido, qué horror. No, bueno, qué bárbaro, ha crecido el amolataje Horror, tremendo. lo que- Me platicabas de que estuviste en la Secretaría de Seguridad Sí. Pública y tú hiciste el primer C2 en aquel entonces, no Así es. C5, C2 de la ciudad. Así es. Tú montas las primeras cámaras, ¿correcto? Sí, el primer Para la seguridad de los ciudadanos. Digamos que allá había unas cámaras que eran las de que vigilaban el tráfico, pero tú cuando ibas a ver a algún funcionario ahí se veía una cámara, pero eran cámaras mudas, sin feedback, ¿no? Entonces, nosotros montamos el primer centro de monitoreo que grababa. La tecnología no te permitía tanto, pero sí teníamos capacidad de grabar. Las cámaras por lo general estaban más en blanco y negro entonces, pero Ok. ya era un sistema organizado que lo hicimos junto con Grupo Carso. Acabo de encontrarme Héctor Slim, por cierto, y estábamos recordando eso. Ok. Lo hicimos a iniciativa de la recuperación del centro histórico. Por ahí estuvo Fox, estuvo Andrés Manuel López Obrador. Incluso teníamos un centro de mando en el centro histórico, ahí en la calle de Cuba 57. Ok. De Héroes del 57, perdón, y Cuba. Y ahí teníamos todo el centro de monitoreo. Estaban, pero no era solo eso, sino era un sistema que venimos a implantar con Giuliani. Nos fuimos a capacitar un sistema que se llama A ti te Comstat. toca la visita con Rudolf Giuliani cuando Ajá. viene de Nueva York, Sí, sí, con sí. Marcelo Ebrard. Así es. Ok. Y implantamos un sistema que se llama el Comstat, que es toda la estadística se georreferencia, se ordena tal. De tal suerte que en casi 3 años que estuvimos allá en el centro histórico, es el programa de seguridad más exitoso que ha habido en el país, lo digo claramente. O sea, no tuvimos asesinatos en la vía pública, bajamos a 0 prácticamente el robo de autos, ¿no? ¿Y esas cifras son comprobables? Claro, sí están ahí. A ver, ahorita que dijiste asesinatos, lo que vivimos hace poco, ese asesinato de la secretaria particular, de la jefa de gobierno, y prácticamente las cámaras que sí funcionaban, que no, que había mantenimiento. ¿Qué ves ahí?
Mira, tu yo, experiencia. que es una forma de concebir el gobierno que quiere hacer utopías, quiere hacer esto, quieren hacer y hacer eso, y al mantenimiento se les olvida. Si tú tienes un carro, y perdón por la gente que nos vea, pero sí es una irresponsabilidad tener un carro y no planear su mantenimiento. Aparte, Claro. les va a salir más caro con el tiempo. Sí, claro, ¿no? se te va Es cayendo y te va a salir más un poco caro. lo mismo. Si quieres que rindan, tienes que apartar pero si quieres inaugurar diario una obra, y además quieres regalarle dinero a la gente a manos llenas, no te queda para No te va a alcanzar el para presupuesto. el A ver, mantenimiento. Y para renovar una tecnología, aquí tus cámaras, pues veo que le inviertes porque quieres un buen programa, porque quieres que el programa se vea bien, que tenga un buen rendimiento. Pues lo mismo la ciudad, y se ha dejado de invertir, pero además lo más grave, fue afuera de una estación del metro en Xola, si no estoy mal, que está en camino al centro histórico, al Palacio Nacional. Correcto. Esa ruta y a esas horas siempre históricamente había tendido un operativo de seguridad y vialidad, porque es una vía principal de la ciudad, Principal, ¿no? claro. Y es brutal que no haya habido afuera de una estación del metro, que puede, toco madera, que pase algo, ¿verdad? Pero las estaciones del metro son neurálgicas, son parte del sistema de seguridad de la ciudad. Sí, por supuesto. ¿Y cómo es posible que no haya un dispositivo en las horas pico, en un día hábil? A ver, se perdieron los dispositivos de seguridad entonces también, y tocas el metro, que también quiero preguntarte sobre el metro, la columna vertebral de la ciudad, de cómo está funcionando, cuál es tu punto de vista. Pero vamos a un corte comercial, mi querido Raúl. Claro. Y regresando ya también me platicas sobre todo este tema de movilidad, de autos, de metro, y cerramos con el tema de seguridad. Vamos a un corte comercial y regresamos, seguimos platicando con Raúl Flores para que nos cuente pues esta visión que tiene él de lo que ve en esta ciudad ahora que está en la banca, que está descansando y que obviamente pues está viendo a una ciudad que pues ya nos está comentando cómo. Regresamos, no se vaya. Bienvenidos a TeamSanet, donde la excelencia en tecnología se encuentra con la innovación empresarial. Nos especializamos en resolver las necesidades de infraestructura de su empresa, utilizando las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Desde la venta de equipos de cómputo hasta arrendamientos estratégicos, data centers, soluciones de movilidad y software líder en su clase. Dé el siguiente paso hacia un futuro digital con TeamSanet, donde la tecnología se encuentra con el éxito empresarial. Muy buenas noches, sea usted bienvenido a nuestro programa Línea Empresarial. Y mire, como cada miércoles siempre tenemos un invitado o invitada de lujo, y hoy no es la excepción. Y además déjeme decirle que si usted es empresario y proveedor de algún servicio, de algún bien, va a ser bienvenido porque tenemos hoy a nuestra invitada, que es nada más y nada menos que la directora de tiendas Superiste, Dunia Ludlov de Loya. Dunia, yo te doy la más cordial bienvenida a este programa Línea Empresarial. Muchísimas gracias por venir a este tu programa. Muchísimas gracias, Leo, por invitarme y buenas noches a todo tu auditorio. Pues, Dunia, la verdad es que seguramente muchísima gente que nos está viendo quiere venderle al ISSSTE. Eso yo creo que es la primera pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo le vendo a gobierno? Pero también la segunda pregunta es, ¿cómo aseguro que el gobierno me pague? Y yo creo que tú que eres la directora, pues nos vas a poder orientar en toda esta materia, que yo creo que por ahí vamos a ir conversando en este tema. Mira, yo creo que deberemos de empezar primero con cuál es la historia de las tiendas de Superiste. Porque todos tenemos, sobre todo los que son de nuestra generación, reconocemos y nos acordamos de las tiendas del Superiste, que eran tiendas que eran muy funcionales, que nos llevaban a comprar desde chiquitos pues prácticamente todo lo que se necesitaba para la casa. Y al inicio de este siglo, entre el año 2000 y 2006, era la cadena de tiendas más grande de toda América Latina y generaba anualmente unos rendimientos de 10,000 millones de pesos al año. La cadena más grande de América Latina en aquellos años. En aquellos años. Ok. ¿De qué años estamos hablando? Del 2000 al 2006. O sea, era una empresa pública que funcionaba y que no solamente funcionaba, sino que tenía una labor muy importante que era fijar los precios del mercado, no solamente de la canasta básica, sino de todos los precios en general, porque ahí podías encontrar de todo, desde línea blanca,
ropa, artículos para el regreso a clases, juguetes, pero también todo lo que necesitas para abastecer tu cocina. Sí, yo la recuerdo de niño, Entonces, recuerdo que nos llevaban. eran fundamentales porque los precios del Superiste, al no tener como objeto la utilidad y la ganancia, porque no es una empresa privada, es una empresa pública, pues los precios del Superiste siempre eran los más bajos. Entonces, si otra cadena privada subía los precios, pues ¿qué hacía la gente? Regresaba a las tiendas del Superiste a comprar. Pero ¿qué pasó ¿Eran con precios controlados entonces no eran o precios ayudaban controlados, para simplemente controlar? que no teníamos esa Correcto. finalidad de tener una utilidad del 20, del 30% por cada uno de los productos. ¿A quién le Simplemente reportaba el ISSSTE en aquel entonces? Perdóname, deja que te interrumpa. ¿A quién le reportaba el ISSSTE en aquel siempre han entonces? sido tiendas del ISSSTE. Al ISSSTE directamente. Sí. Ok, perfecto. ¿Y actualmente sigue funcionando con la misma estructura o han cambiado? Déjame regresar, Venga. porque si no, entonces no nos ponemos en el contexto de lo que tenemos que platicar. Entonces, en esta etapa del neoliberalismo, que sí hay que decir que hubo una intención de debilitar a las empresas del Estado y que con esta intención de debilitar a las empresas del Estado, no solamente se debilitaban a las instituciones, sino también se dejaban de garantizar derechos para la población. Y entonces, de un momento a otro, se toma la decisión, en un gran anuncio que hizo el mismo presidente de la República por ahí del 2009, Correcto. de que Felipe Calderón anuncia que a través de las tiendas del Superiste y las farmacias del Superiste se iban a dar de manera gratuita los medicamentos que no se estaban encontrando en las farmacias de los hospitales y de las clínicas del ISSSTE. Ok. ¿Qué significó esto? Que de un momento a otro el Superiste adquirió una gran deuda con farmacéuticas que nunca le fue pagado por parte del gobierno, en este caso a través del sistema de salud, a través de la Secretaría de Salud, y entonces el Superiste tuvo que tomar el dinero de sus proveeduría comercial para pagar a esa proveeduría farmacéutica y de un momento a otro contrajo una deuda de más de 6,000 millones de pesos que le impidió pagarle a sus proveedores En el comerciales. gobierno de Calderón en sucede el esto. gobierno de Calderón sucede esto y entonces Superiste se queda sin la posibilidad de pagar a sus proveedores comerciales. Los proveedores comerciales, ante la falta de pago, dejan de abastecer las tiendas que estaban correctamente abastecidas, pues deja de haber productos o los productos que había ya estaban en mal estado porque no había rotación de los mismos. Correcto. Y evidentemente, pues todos los que conocemos cómo funciona el comercio, al estar mal abastecidas las tiendas, las caídas de las ventas. Pero no fue porque era una empresa pública que funcionara mal, sino fue una decisión política que se tomó que impidió que continuara la dinámica comercial del Superiste. De ahí el cierre masivo de tiendas. Empezaron en ese sexenio cerrando 20 tiendas. Luego en el sexenio de Enrique Peña Nieto se cerraron pues prácticamente 200 tiendas y cuando nosotros llegamos después de una labor bien importante que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, que fue sanear las finanzas del Superiste, es decir, pagarle a todos y cada uno de los proveedores con los que se tenía un adeudo y dejar un fondo exclusivo para el pago de proveedores. Cuando nosotros llegamos teníamos 39 tiendas abiertas. Hoy hemos abierto 2 tiendas más en la Ciudad de México, de las que ya estaban cerradas y había las condiciones para volverlas a abrir, una en Venustiano Carranza y otra en Iztacalco. Abrimos 2 tiendas nuevas, una en el SAT como tienda de conveniencia que da servicio a los trabajadores del SAT, otra en las instalaciones de Leche para el Bienestar, ahí en el Estado de México, que de hecho es nuestra única tienda que tenemos en el Estado de México, pero que está abierta a todo el público porque da directamente a la calle. Y además tenemos una unidad móvil, de tal forma que hoy tenemos 43 tiendas abiertas a todo el público, porque eso es importante también decirlo. Nuestras tiendas no solamente son a los derechohabientes, sino son a todo el público con precios accesibles, con descuentos también
del 5% para todo mundo y del 10% para las personas adultas mayores o jubilados. Oye, a ver, traes un panorama padrísimo del ISSSTE y me acabas de hacer recordar que, a ver, yo recuerdo que de niño íbamos a esas tiendas que sí estaban surtidas y que sí justo tenías que presentar la credencial que eras trabajador del Estado para poder tener acceso a la tienda. Y luego esto se fue eliminando y ya quedó abierta para todo público. Hoy siguen abiertas para todo público. No tienes que ser afiliado al ISSSTE ni nada que se parezca. Hoy siguen abiertas para todo el público y de hecho los beneficios que tenemos a través de nuestras tiendas también son servicios que se dan para todo el público. Porque, por ejemplo, así como las otras tiendas departamentales tienen su día de descuento, claro, nosotros también tenemos nuestro día de descuento, que es el miércoles de salud y bienestar, en donde ponemos todos los artículos de alimentos sin sellos, porque también hay que comentar que estamos intentando cambiar los hábitos de consumo, en vez de que sean un consumo orientado a la mercadotecnia, que sea un consumo orientado a la salud, pero también a la responsabilidad social y al medio ambiente. Ponemos en descuento los artículos de higiene personal y los artículos de limpieza para la casa, y esos descuentos o esos días de descuento se acompañan de servicios. Correcto. De servicios que a través del ISSSTE, médicos y enfermeras, así como nutriólogos de la Escuela de Dietética y Nutrición, van los miércoles a nuestras tiendas para hacer tomas de glucosa, para tomar tu índice de masa personal, para tomar una serie de elementos médicos, y entonces sirve que de una vez que vas a la tienda, pues te haces tu chequeo. En estos momentos lo tenemos detenido, los nutriólogos sí siguen trabajando en nuestras tiendas de la Ciudad de México, de Culhuacán, Villacuapa y Ciudadela, pero el servicio de las enfermeras y de los médicos lo tenemos detenido hasta nuevo aviso, porque esos enfermeros y médicos fueron orientados a las zonas de desastre, que actualmente estamos coordinando brigadas para apoyar a la población que pues perdió todo y que está todavía en una situación de emergencia. Sí, muchísima gente que está en esto. Dunia, nos vamos a ir a un corte comercial y después te voy a preguntar, después del corte comercial, me platicaste que en el neoliberalismo se acaba esto. Yo recuerdo que esto inicia con Salinas, entonces inicia el desmantelamiento de las tiendas del ISSSTE en ese momento, pero me lo platicas después de la parte del corte comercial, ¿vale? Sí. Listo. Pues vamos a un corte comercial y regresamos a platicar con Dunia Ludlow, que nos está contando pues la historia del ISSSTE, de estas tiendas Super ISSSTE, que es tan interesante y que seguramente muchos de nosotros vivimos ese proceso, pero no lo conocíamos. Ya regresamos. Vamos a un corte comercial y volvemos. Pues ya estamos de regreso platicando con Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN de Ciudad de México, que nos está platicando sobre un tema de verdad interesante que es el metro, y es donde viaja la mayoría de nuestros trabajadores que no llegan a tiempo, que sufren, que salen corriendo, que se les inunda y que de repente se mojan y que llegan empapados y que dicen es que el metro está así, no lo puedes creer porque el metro pues teóricamente tiene un techo, ¿no? Hombre, pero ya le dieron una solución a la gente que llega tarde, ya les dan una hoja para que lleguen con ustedes y les digan, ves, que se me hizo tarde porque el metro, o sea, no es que lo vayan a solucionar, solamente ya tienen una hoja para justificar. ¿Qué necesitamos para tener un metro como Japón? A ver, Luisa. Pues mira, de entrada, apegarnos al plan maestro que se había hecho. Primero, entregar las líneas que aún no entregan. Te voy a ir interrumpiendo más rápido. A ver, el Instituto de Planeación, porque tienes muchísimo que decirme y yo creo que me cuentes más. A ver, el Instituto de Planeación, ¿funciona o no funciona? Bueno, a ver, te cuento primero. Estamos haciendo foros desde el PAN de la Ciudad de México en su casa Durango 22, Colonia Roma. Estamos haciendo ¿Son foros. propuestas para mejorar la ciudad? Exactamente, ¿no? E integrarla en todos los temas. Seguramente recordarán que ha habido muchas quejas sobre el tema de la gentrificación. Queremos hacer una propuesta de vivienda digna, en donde toda la ciudad puede estar intercomunicada a través también de la movilidad. Por tanto, el 12 de octubre va a ser nuestro foro en el PAN de la Ciudad de México. Abierto para todo el público. Abierto para todo el mundo. Va a haber expertos de universidades. Por supuesto, también tenemos ya un plan de cómo podemos conectar a la ciudad. Y por supuesto, la última que vamos a hacer ya en el mes de noviembre será agua. Pero en el tema, si me permites, de vivienda, en el tema de cómo lograr que nuestra ciudad no esté concentrada solamente en ciertas zonas. A ver, a partir del bando 2 que hizo Andrés Manuel López Obrador,
comenzó, digamos, a gestarse la vivienda en la zona centro de nuestra ciudad, en lo particular en Cuauhtémoc, en Benito Juárez. Y lo que nos ha estado pasando ahora con el tema de la gentrificación, o por lo menos en Cuauhtémoc, no es tanto una gentrificación, sino una turistificación. ¿A qué nos referimos? Que en realidad plataformas como Airbnb u otras están rentando ya, están permitiendo la renta de los lugares donde acostumbrada a haber población capitalinas y capitalinos de la zona, ¿no? Eso es a lo que se refiere este ¿funciona problema. la ley de Airbnb? La ley contra Airbnb, contra regular las plataformas hoteleras, ¿funciona o no funciona? ¿Se gestó el sexenio pasado? Pues mira, Claudia Sheinbaum hizo una invitación a Airbnb a venir a la Ciudad de México, ella desde Pero luego su Martí mañanera. Batres promulga la ley que regula las plataformas hoteleras. Que en pasó? teoría lo que busca es que no puedas rentar todo el año tu departamento o tu bien a través de este tipo de plataformas. Pero ¿qué pasa? No está, en realidad lo que hizo Martí Batres fue pues, nada más intentar ponerle ahí un curita al problema, porque lo cierto es que cuando tú utilizas esta plataforma terminas teniendo rentas ya en paralelo, ¿no? Okay. O sea, digamos una especie de piratería de la renta, Okay. porque aquel que te renta te dice, a ver, yo ya por plataforma te renté 3 días, te rento el resto del mes, te lo pago por fuera, ¿no? Y ya no le pagan a Airbnb y ya solamente termina siendo un contrato entre las partes. O sea, ¿no? entre particulares. Entre particulares. Okay. Y de corta estancia. Pero también, a ver, hay que analizar. Se perdieron las de larga estancia y se ganan las de corta estancia. Okay. Se están perdiendo. ¿Preocupado el PAN por este tema de gentrificación? Se están subiendo las rentas. Claro, por supuesto. ¿Burbuja inmobiliaria? Sin duda también. ¿Sí? ¿La ves? Claro, yo también creo. ¿Y el PAN qué hace para esto? Pues mira, muchos temas. El primero, a partir de este foro y lo que hemos estado proponiendo, uno es cambiar las reglas de cómo, o cuidar a las manos de los corruptos, los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, y si hay de las alcaldías, por supuesto también de las alcaldías, pero cuidar mucho las manos de estos servidores públicos. ¿Quién es el responsable del desarrollo urbano de esta ciudad? El gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién es el responsable de que los edificios excedan los límites? El gobierno de la Ciudad de México. ¿No es la alcaldía? No. ¿Por Mira, qué y te acusaron cuento, al PAN de cártel inmobiliario? Pues porque rumbo a la elección del en la elección de 2021, si hubiera sido para jefatura de gobierno, el PAN hubiera ganado. Entonces buscaron la forma de hacer toda una telenovela y todo un entramado alrededor del tema mobiliario, del desarrollo inmobiliario, para justamente querer embarrarnos de corrupción. Pero lo cierto es ¿Había que descarrilar al candidato? Sin duda. Esa era la misión. Esa era la descarrilarlo. misión. Y al PAN. Sacarlo de jugada, Sí, de la jugada. Okay. Sin duda. Okay. Y de entrada, pues decirlo. O sea, a ver, y tú dime, ¿quién autoriza los niveles? El gobierno de la Ciudad de México. Okay. La entonces Sedubi, hoy Spotmix o Veto, saber cómo le quisieron cambiar. ¿Quién autoriza las factibilidades hídricas? El gobierno de la Ciudad de México. Entonces SACMEX, hoy vía Segiagua, que ahora nada más es burocracia adicional en tema del agua, que no sirve para nada. Si se están pasando en niveles, si están molestando vecinos estas construcciones, ¿quién verifica? Aquí es donde hay, trabajo de colaboración entre las alcaldías y el gobierno de la Ciudad de México. Pero quien realmente verifica es el gobierno de la Ciudad de México a través del INVEA, ¿no? Okay. A ver, ¿qué es lo que se hace en la alcaldía? Y les digo porque yo fui directora de verificación y jurídica en Benito Juárez. Me llega una queja vecinal. Primero, para que puedas hacer una verificación, te piden que tengas una queja vecinal, para que también no se preste a que desde las autoridades de las alcaldías haya extorsión, ¿no? Okay. Y que estés molestando constantemente a las y los... siendo señalada directamente por el gobierno central. Okay. Y entonces, justamente, te llega la queja y entonces tú desde la alcaldía lo único que haces es el acta. Tus abogados dicen, se tiene que verificar Insurgente Sur 8000. Ah, perfecto. Entonces, yo se la doy al INVEA. El INVEA, con sus verificadores, que lo único que están son adscritos a las alcaldías, es decir, la alcaldía les presta un espacio para que estén Correcto. ahí, pero que quien les paga, quien les ordena, quien ejecuta es el gobierno central. El INVEA, se llevan el acta y van a Insurgente Sur 8000 y revisan la situación del inmueble. Díganme aquí, hasta aquí, ¿dónde la alcaldía se mete? Es más, hoy te lo puedo decir. Sigue lo que yo hice como diputada local en la pasada legislatura fue presentar un paquete de iniciativas tanto para regular
la ley de desarrollo urbano como los reglamentos. O sea, es decir, pedirle a la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que hiciera los arreglos al reglamento, porque ella es la única que lo puede hacer. ¿Tú qué crees que pasó con mis iniciativas? No Por supuesto pasaron. que no pasaron. Ok. Pero a ver, si tuvieran realmente interés en arreglarlo, ¿Por qué no hay interés de arreglar este desarrollo pues urbano? de la porque ciudad? se quedan con la lana, León. A ver, el tema de los polígonos es algo muy similar a lo que está sucediendo. Sin duda. Y a ver, y también este tipo de... a ver, y aquí entramos al Instituto de Planeación del Desarrollo. Ok. Esta ciudad, Tampoco funciona, me decías. No ha Lo funcionado. anunciaron, no funciona. como todos los anuncios que ha hecho Clara Brugada, hay un problema y anuncia un gabinete de algo, de extorsión, de despojo, de... Ok. Ante los problemas, un gabinete nuevo, más burocracia. Pero dime qué resultados. El Instituto de Planeación del Desarrollo durante toda la administración de Claudia estuvo parado porque había equilibrio, digamos, de fuerzas y no se lograron poner de acuerdo. Empezando por ellos, por el gobierno de la Ciudad de México. Ahí se atoró. Ahí se atoró. Pero acá, ya que tienen mayoría calificada y tienen todo el poder, Ok. lo tienen atorado por intereses económicos. Esa es la realidad. Y seguimos sin un programa de desarrollo urbano de ciudad, programas parciales. O sea, ya no hay vigencia de los programas. Los capitalinos no tenemos esperanza que haya pronto un comité de anticorrupción que verifique, que certifique todo este tema. No habrá Pues claro, eso. yo te puedo No habrá el apostar a que este año desarrollo no sale. urbano. No. No va a salir. Y siempre la carta Ok. fácil para ella, para Morena, es decir que somos nosotros, porque el cártel, ya les conté, o sea, es una mentira absoluta y a las pruebas me remito y está en la Ley de Desarrollo Urbano y en los reglamentos. A No ver, estoy déjame diciendo decirte mentiras. algo y déjame preguntarte, porque después de todo esto que me platicas, me dices lo del equilibrio que estaba en el trienio pasado. Ustedes tenían más alcaldías. De repente gana el PAN en alianza con la oposición, ganan más alcaldías y las pierden. ¿Por qué las pierden? A ver, me decías de Lía Limón. Gobernaban ustedes. De las Álvaro mejores Obregón. ranqueadas en el país. ¿Y por qué la pierden? Por una ¿Por qué elección se de pierden? Estado. Mira, yo te puedo decir qué pasó también. ¿Qué sucedió? Yo tenía mi módulo de atención ciudadana estaba en San Pedro de los Pinos, Ok. pero cruzandito periférico. Es decir, del lado de Álvaro Obregón. ¿no? Ok. Porque el distrito que yo estaba trabajando es Benito Juárez, Álvaro Obregón. Entonces, ¿no? Pero justamente, por ejemplo, el día del... Bueno, te cuento desde antes. A mí, no sé si supiste, me iniciaron una carpeta de investigación por narcomenudeo. Yo estaba Sí, embarazada sí, de lo 4 supe. meses y me dijeron un orden de aprehensión. ¿Qué querían? Que yo votara por Ernestina Godoy, la entonces fiscal de la Cuando Ciudad viene de la México. pelea por renovar su Exactamente. posición, ¿cierto? Y en diciembre empiezan a aventar cuanta orden de aprehensión para que votemos por ella. Eso es una persecución política aquí en China. Cuando llegamos, ¿Qué se pasó avientan. con tu caso? No, pues ya esto. Ya no prosperó. En cuanto me di cuenta, haz de cuenta, yo contesto el informe de del jefe de gobierno un 5 de octubre, si mal no recuerdo. El 8 no les gustó la forma en la que contesté. Ahí mismo le exigí a Ernestina Godoy explicaciones por haber criminalizado a una mujer por haber tirado accidentalmente aspas de lavadora en el metro. Ah, en ¿Se el metro, acuerdan? cierto. Que terminó en prisión la señora. Le dije, a ver, tú por cubrir el problema del metro de esta ciudad preferiste criminalizar a una ciudadana, a que la Claro. jefa de gobierno meta presupuesto en el metro. Bueno, se eso lo no les dije gustó? en tribuna Ok. y no le gustó. Eso fue el 5 de octubre. El 8 de octubre aparece una carpeta en donde dice que llegó señor X a las oficinas de la Fiscalía a entregarle en propia mano a Rigoberto Ávila, el entonces particular de la fiscal, una denuncia en donde yo decía que yo, con 4 meses de embarazo, vendía droga en Ciudad Jardín, Azcapotzalco, y que además tenía vínculos con gente que se dedicaba a la trata de personas y al lavado de dinero. Me giran una orden de aprehensión. Me avisa, un alma caritativa me avisa, porque además ya tenía días la orden de aprehensión y no la habían ejecutado. ¿Yo qué creo que querían hacer, Leo? Te lo digo, no lo sé, nunca lo sabré, bendito sea Dios, me di cuenta a tiempo. Pero yo creo que lo que querían era asustarme o incluso el día de la votación, sacarme de la votación para que no pudiera ejercer mi derecho como diputada de la Ciudad de México a votar por la no ratificación de Ernestina Godoy. Porque en realidad no la ejecutaron. Cuando salgo a medios a decir lo que estaba pasando, pido la carpeta, evidentemente exijo la carpeta, me amparo para que no me vayan a detener como Mariela del Barrio por un delito que no cometí, y me amparo, pido la carpeta y me la niega siempre la fiscalía. Dice, no, ya, es que ya, aparte, hace cuenta yo salgo a medios
el 3 de noviembre, para decirte, y el 4 de noviembre, me dicen, no, es que ya el 4 de noviembre ya se ejerció, ya se dictó el no ejercicio de la acción penal. Así. Ok. Entonces, eso es persecución política, Leo. Ahora, regreso a Lía Limón. Lía Limón, una de las mejores alcaldesas calificadas, no de la ciudad, del país. Y cuando llega la elección, un día antes de la elección, van a mi módulo, a mi módulo, Se da cuenta el señor que era mi coordinador del módulo, sale, porque hay alguien que se está asomando, ¿no? Sale y le dice, ¿y usted qué? Y ve que afuera hay una patrulla de policía de investigación cruzando mi entrada del estacionamiento. No, es que vine, ¿sabes qué estaban viendo a ver qué encontraban? En serio, policía de investigación no tiene esas facultades, Leo. Okay. Eso es un acto absoluto de intimidación. Salgo con un tuit a medios a decirlo y ahí es donde dicen, no es cierto. ¿Cómo no? Ahí están las cámaras. Y les enseño las cámaras. Pero simultáneamente a mí me está pasando esto y a un señor que trabajaba con Lía Limón en la alcaldía lo detienen por narcomenudeo. Y estuvo en prisión 3 meses. Simultáneamente otro chavo en la alcaldía, Miguel Hidalgo, que trabajaba con Mauricio, también ya no sé el estatus, pero igual, narcomenudeo. Y así empiezan a detener un montón de gente, un día antes de la elección. Y el día de la elección, realmente, donde sabían que no teníamos representantes de casilla, se daban unos resultados completa y absolutamente atípicos. Te voy a compartir, ojalá me ayudes, un video donde se ve en la alcaldía de Iztapalapa cómo donde nosotros no tuvimos representantes, se hizo conteo de boleta planchada. ¿A qué me refiero? Agarran los bonches digamos, el bloc de votos y votan por cierta persona. 1, 2, 3. Obviamente nunca haces el doblez. Y lo que empiezan a contar en el video son boletas planchadas a favor de Clara Brugada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claramente nadie tocó esas boletas. ¿Sí me explico? Más que la persona que hizo esto. Pero nosotros no podemos, si no hay digamos, cubrimos ciertos requisitos para poder abrir una urna, no podemos hacerlo. No se puede. Si no tuvimos representantes de casilla, ahí, perdóname la expresión, los atascaron. Por eso esta ciudad tenía este ánimo de cambio que no se vio reflejado en la elección. Y por eso mucha gente sabe y siente que hubo para el Partido Acción Nacional? Un fraude electoral. Pues esto, primero que no nos vuelva a pasar y eso depende de mí. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar todas mis casillas. Y es un llamado de verdad a todas las y los ciudadanos. Que ayúdenme a cuidar casillas. Yo sé que de repente a lo mejor muchas personas me dicen del lado donde ganamos, pues, ¿cómo te ayudo? Ayúdenme donde no tengo casillistas a cuidar el resultado de la elección. Yo sé que les voy a pedir un día entero de su día, pero por amor a la democracia y a las libertades que todavía queremos que existan en nuestra ciudad, en nuestro país, de verdad les voy a ir a tocar su puerta y les suplico enormemente que nos ayuden. Vas a estar tocando puerta a puerta. Puerta por puerta, ayúdenos a que no vaya a haber un fraude electoral en esta ciudad. ¿Y esa campaña sí la vas a arrancar o no? La arranqué, fíjate, incluso con Poder Judicial. Okay. Y de hecho, hicimos una grabación 24 horas donde mandé a todas las y los diputados, a los concejales, las concejales, a los alcaldes, a que nos contaran el estado de las casillas, cómo se veían las casillas. Incluso documentamos, y el Reforma nos lo compartió, pues, días antes de la elección, cómo estaban pagando con cheques de la Secretaría del Bienestar a las y los movilizadores en las alcaldías, cómo el vicecoordinador de los diputados, Ramírez Cuellar, tenía toda una página donde tenía claramente identificados a los movilizadores, cómo incluso para las reuniones les pedían a las personas que dejaran los celulares en la entrada para que no grabaran. De verdad les agradezco a las y los ciudadanos que nos ayudaron en Tlalpan, Coyoacán, Iztacal, como en Venustiano Carranza, a grabarlo. En Coyoacán, incluso cuando medio empezaron a sospechar, el diputado Gerardo Villanueva puso un arco detector en su módulo para que no pudieran pasar con micrófonos. Oye, estas cosas las tenemos que cuidar, Leo. Después de todo esto, a ver, ¿qué viene para Acción Nacional? Me refiero en el tema de qué vas a hacer para que la gente, no solamente, a ver, esta parte es la estrategia política, pero para que la gente la convenzas y digas, a ver, sí tenemos buenas opciones, sí tenemos buenas propuestas, ¿qué vas a hacer en esta parte? Tú como presidenta, a ver, en materia de movilidad, en materia de desarrollo urbano, en materia de vivienda, ¿cómo le vas a hacer para generar que esta gente diga, me gustan estas propuestas y voy a voltear a ver esto? Estamos haciendo estos foros cada mes
Con esto sacamos política pública para nuestras alcaldías e iniciativas que vamos a estar presentando yo creo que la siguiente ¿Qué semana. tan nutridos están los foros? ¿Ya hiciste uno? Ya hice uno y tuvimos cerca de 500 personas entre presenciales y Wow. por Zoom. Y, Ok. y tuvimos expertos del Colegio de Arquitectos, incluso personas que trabajan en el sector inmobiliario, también directores, tuvimos a Obdulio Ávila, que hoy es director jurídico en la alcaldía Cuauhtémoc, para que nos platicara también cómo ven, cómo ha estado avanzando en materia de regulación y en política pública al interior de las alcaldías. Tuvimos muchos expertos. Gabriela Salido es la encargada de estos foros, que fue diputada de Acción Nacional. De hecho, debería de haber sido diputada en esta legislatura, pero fueron de las curules que nos robó Morena en esta elección. Correcto. Y ella es la que está encargada de estos foros. Vamos a llevar la política pública y vamos a empujar muchísimo a que la están conozca la saliendo, gente. están caminando, están haciendo cosas diferentes. Algo diferente, disruptivo que estés haciendo, Luisa, exactamente, que tú digas, a ver, esto estoy haciendo disruptivo, esto es nuevo, esto no lo había hecho nadie, yo lo estoy haciendo y sí me está trayendo resultados. Pues mira, de entrada, esto de acercarme con todas las personas que nos presten un micrófono, de verdad no descansamos. O sea, estás abierta. Estoy abierta. Mira, voy hasta foros de Morena. Ok. Te lo juro, ¿eh? Nos ha tocado ir a algunos que no son tan, digamos, donde la pregunta se pone dura, ¿no? Ajá. Incluso me ha tocado platicar con el mismo Fisgón, bueno, con personas muy de la Cuarta Transformación y también explicarles la visión que tenemos de ciudad. Ok. Porque por más que ellos me quieren debatir sus argumentos y sus narrativas, lo cierto es que no se sustentan en la realidad, como lo hice aquella vez con Dolores Padierna. Ok, no, pues está bien. Yo creo que, a ver, yo creo que una alternativa para un partido es acercarse a su gente porque la gente decimos siempre, a ver, vienen, tocan la puerta y después cuando llegan al poder se desaparecen, nadie los conoce. Tus diputados recorren las colonias, recorren las calles, eso es una instrucción, los alcaldes lo están haciendo. Sin duda. Están fortaleciendo este desarrollo democrático. Esto que tú estás hablando, porque pareciera que luego van como dispersos. Una cosa dice a la presidenta y otra cosa, el alcalde es otra cosa. No, sin duda. A ver, no es Ok. que haga otra cosa, pero lo cierto es que también aquí somos muy institucionales. Dime algo interesante. ¿Qué tanta comunicación hay con el gobierno central? ¿Hay buena comunicación, una conexión cordial? No tengo. ¿No hay? No tengo, no porque no sea cordial o porque nunca ha habido, una búsqueda de ellos. La única vez que yo he podido platicar con ellos fue cuando el lamentable suceso del asesinato de la particular de la jefa de gobierno, en donde por supuesto externé mis condolencias y fuimos muy respetuosos en el tema, ¿no? A pesar de las preguntas y las preocupaciones que generó el tema, fuimos muy respetuosos acompañando en el duelo a la jefa de gobierno. Ha sido la única vez que yo he tenido esta comunicación con el gobierno de la Ciudad de México. La coordinación en el Congreso de la Ciudad, ¿qué tal funciona? Bien, ahí está el diputado Andrés Ataide, que es nuestro coordinador, y presentamos constantemente iniciativas. De hecho, estas iniciativas que voy a gestionar, por supuesto que las voy a presentar de su mano y de la mano del grupo parlamentario. ¿En alcaldías cómo funcionan los alcaldes? ¿Bien? Fantástico. De hecho, a ver, hay programas... Sobre todo la coordinación con el gobierno central, me refiero. ¿Sí? También existe. Jala. De Funciona. hecho, incluso aunque tenemos 2 que 3 personajes que son más duros, digamos, en temas de coordinación, eso perfectamente lo tienen claro, tengo que decirlo, la alcaldía y también el gobierno de la Ciudad de México, cosa que ya no pasó en los últimos 3 años de Morena en la jefatura de gobierno anterior. Pero hoy sí existe este ánimo de colaboración y eso se agradece independientemente de las posturas políticas. Luisa Gutiérrez, te voy a hacer la última pregunta porque nos vamos, se acaban los últimos 20 minutos. Pero la última pregunta sería, ¿y para el 27 irán juntos, la oposición junta o cada quien irá por su lado? Tenemos que analizarlo, habrá que analizarlo. Creo el PRI tiene que analizar su conveniencia, nosotros la nuestra, Movimiento Ciudadano la suya, pues el PRD ya en la ciudad es muy pequeñito, pero igual también tendremos que analizar la pertinencia, más que la conveniencia, la pertinencia. ¿Y qué nos dice nuestro electorado? Creo que eso es a lo que tenemos que atender. Eso será lo que veas tú. Sin duda. Y eso es lo que estaremos viendo en el 27 del Partido de Acción Nacional, encabezado por Luisa Gutiérrez, una mujer que llega y que está muy echada para adelante, te escucho muy echada para adelante, muy grillosa, que eso es bueno porque creo que hay que hacer cosas y hay que trabajar, pero sobre todo trabajar para la ciudadanía, darle resultados al ciudadano.
que ya no quiere ver el color del partido. O sea, la verdad la gente dice, y no sé qué meter en política, yo quiero vivir bien en una ciudad, caminar sin miedo, poder trabajar, poder ejercer mi derecho a votar, poder hablar y no tener ningún miedo de que vaya a ser yo castigado o perseguido por algo. Yo creo que el ciudadano eso es lo que busca y estoy de acuerdo, quiere vivir en paz. Los políticos hacen su chamba y cada quien tiene que hacer su chamba, ¿correcto? Sin duda. Luisa Gutiérrez, un último mensaje. Pues nada, los invito, por supuesto, a los foros que estamos llevando desde el PAN de la Ciudad de México. Síganos en redes para que sepan también todo lo que estamos haciendo en materia de jóvenes, de adultos mayores, personas con discapacidad. La verdad es que estamos trabajando de la mano también con pueblos y barrios para también lograr su reconocimiento, que en muchos casos se los han quitado. Pues eso, queremos seguir de la mano con todas y con todos. La ola democrática que se logró en 2024, créanme que la vamos a defender en el 2027 y nuestro mejor ánimo es eso, que esta ciudad deje de estar paralizada, que deje de ser gris para volver a tener un buen color, un color azul. Gracias, Luisa, te lo agradezco mucho. Pues ya escuchó usted a Luisa Gutiérrez, nos vamos, gracias por estar con nosotros esta noche, le agradecemos muchísimo el favor de su atención y de verdad, hoy le trajimos esta voz porque creemos que los que nos gobiernan tenemos que conocerlos como empresarios, como ciudadanos para saber qué piensan, qué opinan y hacia dónde van a llevar la ciudad o el país. Yo creo que es un tema de responsabilidad ciudadana en el cual tenemos que sumarnos, no solo nosotros, sino también enseñar a nuestros hijos a participar en el gobierno que quieran, en el color que quieran, pero que participen, que se enteren y sobre todo que propongan. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer para cambiar a México. Muchísimas gracias, nos vamos, descanse usted, muy buena noche.